Well, it's great to be here, Es bueno poder estar aquí. and it's always a blessing to be here. Siempre es una bendición estar aquí. But my heart of hearts is in Europe. Pero mi corazón siempre está en Europa. One of the advantages of serving the Lord for 26 years in Europe Una de las ventajas de poder servir al Señor por 26 años en Europa is that we get to see many of the great sights and cities of that part of the world. es que logramos conocer o llegamos a conocer grandes ciudades y lugares de ese lugar del mundo. One of the cities that we have been to several times is the city of Athens. Y uno de los lugares a los que hemos ido varias veces es la ciudad de Atenas. I don't know what you think of when you think of Athens. No sé qué pensás vos cuando se habla de Atenas. Maybe it's great architecture, Quizás es la gran arquitectura, the great philosophers, quizás son los grandes filósofos, Aristotle, Socrates, who were there. Aristóteles, Sócrates, otros que estaban ahí. The beginning of the Olympics. Quizás los comienzos de las Olimpiadas. Theater came from Athens. El teatro se dice que viene de Atenas. And if you pay attention to the news, bankruptcy has come from Athens. Pero también si prestas atención a las noticias, cualquier cosa que tenga que ver con la bancarrota viene de Atenas también. Because lately the Greek economy has fallen apart and the European Union has loaned Greece billions and billions of euros to keep the country together. Porque en los últimos años la economía de Grecia ha caído y ha arrastrado también a la Unión Europea y otros países también. Well, nearly 2,000 years ago, Bueno, más de 2000 años atrás, o casi Paul the 2000 años, Apostle went to Athens, el apóstol Pablo fue a Atenas, in the heart of Europe. el corazón de Europa. It was not on his original schedule. No estaba en su agenda original. He went there basically to get out of town to keep them from stoning him. Fue que llegó In other ahí places. para salvar su vida porque en otra ciudad estaban tratando de matarlo. And he ended up waiting in Athens. Y terminó esperando en Atenas. He didn't go there to minister. No fue ahí para ministrar, He didn't go there to preach. no fue ahí para predicar. He went there to wait for a while until Timothy and Silas showed up and they could go on to someplace else. Fue ahí para esperar hasta que Timoteo y Silas se unieran a él para luego continuar a otra ciudad. And Paul's reaction to what he saw while he was waiting in Athens is very instructive for us. Y la reacción del apóstol Pablo cuando llega a Atenas y ve lo que está sucediendo ahí es de mucha instrucción para nosotros. You know, very often the things that show what we really are and what we are really interested in Muchas veces lo que nos demuestra lo que realmente somos y en lo que realmente estamos interesados are the things that we do when we are not on ministry son las cosas que suceden cuando no estamos en ministerio and not assigned y no tenemos una asignatura and we're by ourselves y estamos por nuestra propia cuenta and nobody is watching. y nadie nos está mirando. Well, Paul is by himself in Athens. Bueno, Pablo llega y está solo en Atenas. He's not on ministry. No está de ministerio. It's not part of his strategic plan. No es parte de su plan estratégico. He's by himself. Está solo. And as we look at how he reacts going around this city, Y al ver cómo él reacciona cuando empieza a transitar por esta ciudad, we can learn 4 key characteristics of the kind of people that God uses to change their generation for Christ. podemos aprender 4 características que Dios utiliza para transformar esta generación para Jesucristo. So take your Bible, please, and turn to Acts chapter 17. Así que toma tu Biblia y abre en Hechos capítulo 17. We're going to read 4 verses about this story, verses 16 through 20. Y vamos a leer solamente 4 versículos de Hechos capítulo 17, versículo 16 al 20. And we're going to learn the 4 characteristics of the kind of people God uses to change their generation for Christ. Y vamos a hablar sobre 4 características que Dios utiliza para cambiar su generación para Jesucristo. You follow along in your Bible if it's other than Spanish, and we'll read it aloud in Spanish. Si tenés tu Biblia que no está en español, seguí la lectura en tu propio idioma, la vamos a leer en español. Dice Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo,
¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. So Paul is in the intellectual and philosophical and cultural capital of the world. Así que Pablo se encuentra en la capital filosófica, intelectual, religiosa de ese momento del mundo, Surrounded by these amazing buildings. rodeado por grandes edificaciones, Walking amongst people who are talking philosophy. caminando y encontrándose con personas que solo hablan de filosofía, And asking important questions. haciéndose grandes preguntas importantes. A place that all the civilized world knew about. Un lugar que todo el mundo civilizado conocía muy bien. And what impresses him the most? ¿Y qué es lo que le impresiona más? We see it in verse 16. Lo vemos en el versículo 16. It says his spirit was moved, provoked within him when he saw the city was given over to idols. Dice, su espíritu se enardecía. En el idioma en inglés dice, se movía. The poet Xenophon once said this about the city of Athens. Alguien dijo esto una vez en cuanto a la ciudad de Atenas. He said, Athens is one great altar, one great offering to the gods. Atenas es un gran altar, es todo un altar, una ofrenda a los dioses. Another writer said this. Otro escritor dijo lo siguiente: In Athens, it is easier to find a god than find a man. en Atenas es más fácil encontrarse un dios que encontrar un hombre. And as Paul looked over the city, Y mientras Pablo ve esta ciudad, his heart was moved that they were so terribly lost. su corazón se conmueve al ver cómo están tan perdidos, terriblemente perdidos. With all their supposed answers, Con todas las supuestas respuestas and all their y philosophy, todas las filosofías and all their y architecture, toda la arquitectura and all their theater, y todo el teatro and all their European culture, y toda la cultura europea, they had no clue who the living God was no tenían ni idea quién es el único Dios vivo y verdadero or how they could know him. o cómo podían conocerlo. And that's the first characteristic we learn about the kind of people that God uses to change their world for Christ. Y esta es la primera característica que quiero que veas, característica que Dios utiliza para cambiar una generación para Cristo. The people that God uses to change their world for Christ have a passion for the lost. Las personas que Dios utiliza son personas que tienen una pasión por los perdidos. You see, Paul looked at the people of Athens the way God looks at them. Pablo ve a la ciudad de Atenas, a las personas de Atenas como Dios las ve. If we are going to change our world for Jesus Christ, Si vamos a cambiar nuestro mundo para Cristo, we need to begin by seeing people the way God sees them. tenemos que empezar viendo a las personas como Dios las ve. Seeing our family the way God sees them. Ver a nuestras familias como Dios las ve. Seeing our community the way God sees them. Ver a nuestra comunidad como Dios quiere que las Seeing our veamos. country the way God sees them. Ver nuestro país como Dios lo ve. Now, I'm from Europe, as you heard. Ahora, como ustedes escucharon, yo soy de Europa. We lived in Hungary for 21 years, Hemos vivido en Hungría 21 años. and now we live in the Czech Republic. Y ahora vivimos en República Checa. And I sometimes ask myself, how does God see Europe? Y a veces me pregunto, ¿cómo ve Dios a Europa? As God looks down from heaven, Mientras Dios desde los cielos mira para Europa, he sees 59 countries. creo que ve 59 países, He sees 792 million people. 792 millones de personas. But of that 792 million people that live in Europe today, Pero de esos 792 millones de personas que viven en Europa en el día de hoy, he knows that less than 2% belong to him. Él sabe muy bien que solo o menos del 2% conocen a Dios. The continent that was once the cradle of sending missionaries to the ends of the earth El continente que antes era el centro del envío misionero a todo el mundo, has itself become a mission field. ahora se ha convertido en un campo misionero. 10% of the unreached people groups in the world today live in Europe. 10% de los pueblos no alcanzados de todo el mundo viven en Europa. 15% of all the people in the world who could not come to Christ if they wanted to because they do not have the gospel in their language and nobody is going to them. 15% of all those people in the world live in Europe. 15% de las personas que aunque quisieran no podrían llegar a Cristo porque no tienen una Biblia en su idioma, porque nadie les puede contar, 15% viven en Europa. We need people who see Europe the way God sees it. Necesitamos personas que vean a Europa como Dios ve a Europa. We need a generation that sees
its own country and culture the way God sees it. Pero a nivel general necesitamos una generación que vea a su país, a su cultura como Dios la ve. And has a heart that is moved to do something about Y it. que tenga un corazón que se conmueva, que se mueva para hacer algo al respecto. And has a passion. Y que tenga pasión. Paul wasn't impressed with the buildings A Pablo no lo impresionó la arquitectura, or the famous names o los nombres famosos, or the great o philosophers. los grandes filósofos. He was impressed with one thing. Se impresionó por una cosa. They're in darkness. Están en They oscuridad. have no idea where they're going. No tienen idea hacia dónde se dirigen. They don't know Christ. No conocen a Cristo. But there's a second thing that we see about Paul in this passage that teaches us about the kind of people God uses. Pero hay una segunda cosa que vemos en este pasaje de parte del apóstol Pablo. Look at verse 17. Mirá en el versículo 17. It says, therefore, Dice, así que, because of the passion that he had, por la pasión que él tenía, he did something. él hacía algo. It says he reasoned with the Jews Dice que in the synagogues, discutía, o en inglés dice razonaba en la sinagoga con los judíos, and he went to the marketplace daily with those who were there. y luego iba a la plaza cada día con los que ahí estaban. See, Paul had two things that he was good at. ¿Ves? Pablo tenía dos cosas en las cuales él era muy bueno. Number one, he was a trained Old Testament theologian. El número uno era un teólogo entrenado, antiguo testamentario. Number two, he was a tent maker. Pero en segundo lugar, él hacía tiendas. How do you reach a city like Athens for Christ? ¿Cómo alcanzás una ciudad como Atenas para Cristo? You're all alone. ¿Estás solo? You don't know anybody. ¿No conoces a nadie? You're not on ministry. ¿No estás de ministerio? Here's what Paul did. Esto es lo que Pablo hizo. He did what he could do. Hizo lo que sabía hacer. He used the things that he could use. Utilizó las cosas que él podía utilizar. And so he went into the synagogues Entonces fue a la sinagoga and he shared that Jesus is the Messiah. y compartió de que Jesús es el Mesías. And he got his little tent making kit. Y luego quizás agarró su valijita donde tenía todas las herramientas para hacer tiendas. And he set up shop in the market. Y quizás se fue a la plaza de Atenas y agarró y hizo un puestito And he talked to the people that came by. y empezó a hablar con las personas que pasaban. This shows us the second thing that is important that we must have if God will use us. Esto nos muestra la segunda característica que tenemos que tener si Dios nos va a utilizar. People that God uses to change their world for Christ not only have passion, Las personas que Dios utiliza para cambiar su generación no solo tienen pasión, but they are willing to do something about it. sino que en segundo lugar son personas que están dispuestas a hacer algo al respecto. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Passion alone accomplishes nothing. La pasión por sí sola no logra nada. You don't believe that? ¿No lo crees esto? There was a lot of passion at the World Cup. Hubo mucha pasión en el Mundial, ¿o no? People with their flags, Personas con sus their banderas, faces painted. con sus rostros pintados. We watched them laugh. Nos lo veíamos And we sonreír, watched them cry. los veíamos llorar. And the whole world gets passionate about the World Cup. Y todo el mundo se apasiona por el Mundial. And what does it ¿Y accomplish? qué logra solo la pasión? All that emotion, Un montón de all emoción, that passion un montón de pasión accomplishes nothing. que no logra nada. You know, you can come to Bible school in a place like this. ¿Sabés que podés venir a un instituto bíblico como este? You can hear good speakers, Podés escuchar grandes predicadores, have a great missions conference. tener una gran conferencia misionera, You can get excited. podés animarte, You can cry. podés llorar, You can laugh. podés reír And you can walk out of here. y podés salir de este lugar And unless you do something about it, y a menos que hagas algo por esto, it won't matter. no va a importar nada lo que Because sentiste. passion alone accomplishes nothing. Porque la pasión por sí sola no logra nada. Emotion alone accomplishes nothing. La emoción sola no logra nada. The day comes when we have to stand up Llega el día cuando tengo que parar and say, I'm going to do what I can about it. y decir, voy a hacer lo que puedo hacer. And so that's what Paul did. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. And he began to share the gospel. Y empezó a compartir el evangelio. You know, we live in a world that doesn't know the answers. Sabés que vivimos en un mundo que no conoce las respuestas. All those philosophers, Esos grandes filósofos they didn't know the answer. no conocían las respuestas. And today we have the psychologists, Y hoy tenemos psicólogos, we have the philosophers, filósofos, we have the politicians. tenemos políticos.
And they are no closer to knowing the answers than the people of Paul's day. Y no están más cerca a encontrar la respuesta que la gente de los tiempos de Pablo. They are no closer to solving the world's problems than the people of Paul's day. No están más cerca de resolver los problemas de la humanidad que las personas del tiempo de Pablo. And Paul said this, Y Pablo dice lo siguiente: I'm only one person. soy solo uno, estoy solo, I only have some abilities. solo tengo algunas habilidades, But I am going to do something about it. pero voy a hacer algo al respecto. And so that's what he did. Y es lo que hizo. And he began to share the gospel. Y empezó a compartir el evangelio. And it wasn't long before people began to talk. Y no pasó tiempo hasta que la gente empieza a hablar, a responder. And it says in verse 18, Y dice versículo 18 the philosophers found out. que los filósofos se enteran And they started asking questions. y empiezan a hacerle preguntas. Which leads us to the third characteristic of the people that want to change their world for Christ. Que nos lleva a la tercera característica de las personas que quieren cambiar a su generación. The people who want to change their world to Christ, for Christ are often misunderstood. Las personas que quieren cambiar su generación muchas veces son mal interpretadas. Some of them said, "What does this babbler want to say?" No sé si te diste cuenta, pero dice que algunos preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? That literal word is a seed picker. Esto significa uno que va agarrando semillitas. Like a bird that picks up a seed here and here and here and here. Como ese pájaro que va picoteando una semilla aquí, una semilla allá, una semilla allá. It referred to a person that just talked and talked and talked and talked and talked and didn't know anything about anything. Y era una frase que tenía que ver con una expresión de ese entonces que hablaba de una persona que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, pero sin sentido. Have you ever met anybody like that? ¿Alguna vez conociste a alguien que es así? Oh man, I was trapped on a train one time next to somebody like that and talked for 30 minutes about absolutely nothing. Una vez recuerdo vivamente tener que estar en un tren sentado al lado de una persona que habló por 30 minutos sobre nada. Please don't say, "Oh, that sounds like my roommate at Bible school." Por favor, no señales a nadie ni digas, eso suena como mi compañero de instituto I bíblico. hope it's not. Espero que no. But that's what they were saying about Paul. Pero eso es lo que ellos decían de Pablo. You know what they were really saying? ¿Sabés lo que estaban diciendo? Your message is not intellectual. Tu mensaje, estaban diciendo esto, escuchá. It's not intelligent. Tu mensaje no es intelectual, no es inteligente. And then there were others that said he seems to be a proclaimer of strange gods because he preached to them Jesus and the resurrection. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. You know what they were saying? ¿Sabés lo que estaban diciendo? In Greek, the word Jesus is a masculine form, En griego, la palabra Jesús es una forma masculina and the word resurrection is a feminine form. y la palabra resurrección en griego es una palabra femenina. In Greek, the word is anastasis. Anastasis es la palabra. And you know what they thought Paul was talking about? These great brains and intellectual giants? ¿Sabés lo que le pasaba a estos grandes intelectuales, a estos gigantes intelectuales? They thought that Paul was talking about a man named Jesus that was some kind of God. Pensaban que él hablaba de algún Dios que se llamaba Jesús, que Pablo estaba mencionando, And he had a wife or a mistress named y Anastasis. que quizás también tenía que ver con una diosa llamada Anastasis. That's the best they could do. They couldn't even understand the gospel. ¿Ves que no lograban entender el mensaje del evangelio? Don't be surprised that some people will not understand No te sorprendas cuando hay personas que no te entiendan, when you have a passionate heart for the lost cuando vos tenés un corazón apasionado por los perdidos and you want to do something about it. y cuando decididamente haces algo al respecto. Sometimes those people will be in the world. Algunas veces esas personas que no te van a entender van a estar en el mundo. Sometimes those people will be in our families. Algunas veces van a estar en tu familia. Sometimes they will be our brothers and sisters in Christ. Algunas veces van a ser tus hermanos y hermanas en Cristo. I remember when we went to Hungary 26 years ago. Me acuerdo cuando fui por primera vez a Hungría hace 26 años atrás. I had a few dear friends who were pastors that told me I was out of the will of God. Tenía amigos pastores que me dijeron que yo estaba haciendo algo que no era la voluntad de Dios. When the father of modern missions, a man named William Carey, Cuando el padre de las misiones modernas, que se llama William Carey, left his church in England to go to India, dejó su iglesia en Inglaterra para ir a la India, he shared his burden with the people. él decidió compartir su peso con su gente. And one of the old men got up Y uno de los grandes hombres mayores se puso de pie
And he said, sit down, young man. y le dijo, siéntese, jovencito. If God wants to convert the heathen, he can do that without your help or mine. Si Dios quisiera convertir a ese pueblo, podría Stay hacerlo home. sin usted y sin mí. Quédese en esta casa. You'll be misunderstood. ¿Sabes qué? Va a haber gente que no te va a entender. Don't be surprised. No te sorprendas cuando no te entiendan. So was Paul. Le pasó al apóstol Pablo. So the people that God uses to change their world for Christ have a passion for the lost. Las personas que Dios utiliza para cambiar al mundo son los que tienen pasión por los perdidos. They decide they're going to do something about it. Son personas que deciden hacer algo. They're often misunderstood. En tercer lugar, son muchas veces mal interpretadas o mal And entendidas. finally, this, Y en cuarto lugar y finalmente the esto. fourth characteristic of the kind of people God uses. La cuarta característica de las personas que Dios utiliza. The people God uses to change their world for Christ do not give up, and they will be rewarded. Las personas que Dios utiliza son personas que no se entregan y van a ser recompensadas por esto. In verse 19, it says the philosophers brought him to this place called the Areopagus. En el versículo 19 dice que lo toman al apóstol y lo llevan a un lugar o ante un grupo que se llama el Areópago. That was a place and that was a group of people. Ese era un lugar, pero era también principalmente un grupo de intelectuales, de That, personas. that was the philosophers and people who were the moral guardians of Athens. Eran filósofos, eran los guardianes morales de todo lo que pasaba por Atenas. They were the great thinkers and intellectuals. Eran los grandes pensadores, los grandes intelectuales. And it was their job to protect especially the young people of the city from bad influence. Y su trabajo era proteger a los jóvenes de Atenas de influencias erróneas. And so they brought Paul. Así que traen al apóstol Pablo. And can you imagine this? ¿Te imaginas esto? Paul proclaims the gospel Pablo proclama el evangelio to the greatest thinkers of his day. a los más grandes pensadores de su tiempo. The most famous names, Los nombres más famosos, the most well-known philosophers. los filósofos más reconocidos, They're all sitting in front of this little man. todos sentados frente a este pequeño hombre And they're all hearing the good y news. todos escuchando las buenas nuevas. Can I tell you this? ¿Te puedo decir lo siguiente? If Paul would have had 1,000 years of strategic plans, he never could have planned that. Si Pablo hubiese tenido 1000 años de planeamiento estratégico, jamás hubiese logrado que suceda esto. He didn't even have a plan. Él no tenía el plan de llegar al He just Areópago. went in there Fue ahí with a passion for the lost con una pasión por los and a perdidos, desire to do something about it, un deseo de hacer algo al respecto and was not held back by being misunderstood. y no decidiendo quedarse atrás al ser malinterpretado, And he didn't give up. y no se entregó, no se And rindió. God used him beyond his wildest Y dreams Dios lo utilizó más allá de sus grandes sueños to do things that he could have never dreamed of if they para would have told him. hacer algo que él no hubiese ni soñado. Look at me this morning. Mírame en esta mañana, por favor. God wants to do that with you. Dios quiere hacer lo mismo con vos. God wants to do that with me. Dios quiere hacer lo mismo conmigo. God is not impressed with great talent. A Dios no lo impresionan los grandes talentos. After all, God gives us all of our Al talent. fin y al cabo, Él es el que nos da los talentos que tenemos. Why should he be impressed? ¿Por qué tendría que estar impresionado? God is not impressed with great ability. A Dios no lo impresionan las grandes habilidades personales. Do you know what God is impressed with? ¿Sabes a qué lo impresiona a Dios? He's impressed with availability. Con disponibilidad. That I am willing Cuando estoy dispuesto to see my generation as God sees it. a ver mi generación como Dios la ve. And to not stop with emotion and passion, Y no quedarme solamente con la emoción y con la pasión, but carry through to action, sino llevarlo a la acción, trusting in Jesus Christ, confiando en Jesucristo. even though I might be misunderstood, Inclusive cuando soy malentendido, even though it may be hard. aunque sea difícil, And God can take you y Dios puede tomarte a vos and use you y utilizarte in an absolutely amazing way. en una forma sorprendente. You know, that's how Word of Life began. ¿Sabes que así comenzó Palabra de Vida? When Jack Wurtson, the founder of Word of Life, began all of this with Cuando- Harry Ballback. Cuando Jack Wurtson y Harry Bolbach comenzaron todo esto. I have heard Harry Ballback say this many, many times. Y lo he oído a Harry Bolbach contar esto tantas veces. We didn't know what we were doing. Nosotros no sabíamos bien lo que estábamos We just haciendo. wanted to share the gospel. Simplemente queríamos compartir el Evangelio.
They could have never in their wildest dreams imagined it would all come to this. Jamás se imaginaron que todo iba a llegar a ser lo que es. Jack was just a sinner saved by grace Jack decía, soy un pecador salvo por la gracia, who had a passion for the lost, con una pasión por los perdidos decided to do something about it, y una decisión de hacer algo al respecto. and began to preach on the streets of New York City to anyone who would listen. Y empezó a compartir el evangelio en las calles de Nueva York a cualquiera que pararía. Today, Word of Life is in more than 70 countries of the world. Hoy, Palabra de Vida está en más de 70 países del mundo. If you would take all of the people who came to Christ this year through Word of Life, Si tomas todas las personas que llegan a conocer a Cristo en un año a través del ministerio de Palabra de Vida, just this year, solo este año, and put them into one place, y los juntás en un solo lugar, they would fill the largest football stadium in Argentina. llenarían el estadio más grande de Argentina. When Joe and Melva Jordan came here to Argentina, I think they had no idea that it would come to this. Cuando José y Melba llegaron a este campo vacío de Argentina, no tenían idea que iba a pasar lo que pasó. You don't have to be the most talented. Y sabes que no tenés que ser el más talentoso, You don't have to have the greatest ability. no tenés que tener la habilidad más grande, You don't have to have great preaching ability no tenés que tener ni siquiera gran habilidad para predicar or be a great musician. o ser un gran músico. What we all must have Lo que sí todos tenemos que tener is the willingness to see our generation the way God sees it, es la voluntad de ver a nuestra generación como Dios la ve and the willingness to put everything on the line to do something about that, y una decisión de ponerlo todo en acción, even if it means being misunderstood, aun si eso significa ser mal interpretado. and trust that God can use even us Y confiar que Dios puede utilizarnos inclusive a nosotros, with all our limitations, con todas las limitaciones, with all our struggles, con todas las luchas, for His glory para su gloria, in a way that He alone can do. de una manera que solo Él puede hacerlo. And this year you're going to be challenged from God's Word. Este año, chicos, se te van a desafiar de parte de la palabra de Many Dios. exciting things, missions conference. Se te va a hablar de cosas excitantes de la conferencia misionera, de lugares. As we close today, I want to ask you this question. Cerrando esta mañana, quiero hacerte una pregunta. Are you willing to start this year by being available to God? ¿Estás dispuesto a decir, estoy dispuesto, Dios? Would you be willing this morning to pray a prayer like this from your heart before we leave this place? Antes de salir de este lugar, ¿estás dispuesto a hacer una oración como esta? God, it's the beginning of this year. Dios, estamos en este año comenzando. Show me my generation the way you see them. Ayúdame a ver mi generación como vos la ves. Create in my heart a passion. Creá en mi corazón una pasión por los perdidos. And I make myself available to however you are going to lead me. Y me pongo a tu disposición para que me lleves y me guíes como quieres guiarme. To do something about it. Quiero hacer algo al respecto, To share Christ as best I can. para compartir de Cristo como mejor pueda hacerlo. Lead me this year Llévame este año through the study of your word a través del estudio de tu and palabra through this year at school. y este año aquí en el instituto. God, I'm available to you. Direct my life this year. Dios, me pongo a tu disposición, dirigí mi vida. Many of you have come back for second, third, fourth year of school. Muchos de ustedes están en segundo, tercero, cuarto año CMM. Maybe as we start this new year, you quiz- want to say this. O quizás estás comenzando en primer año y tenés que decir lo siguiente. God, I've made that decision Dios, tomé la decisión, and I am still available. sigo acá, sigo dispuesto. Show me where you want me. Mostrame el camino, mostrame Show dónde me me what querés. you want me to do. Mostrame qué querés que haga. Here I am. Acá estoy, Dios, I'm available to you. estoy dispuesto. Direct me this year. Dirigime este año. Are you willing to make that kind of a commitment? ¿Estás dispuesto de verdad? Beginning ¿Estás of all dispuesto a this. hacer esa decisión? Let's bow for closing prayer. Just a moment of silent prayer. Let you talk to God. Te pido que cierres tus ojos y te doy la oportunidad de que hagas una oración silenciosa para que hables con Dios. Lord, we thank you for this time Padre, te agradecemos por este tiempo and this place. y este lugar. We confess, Lord, we are so limited Confesamos, Padre, que somos tan limitados by so many things. por tantas cosas. We look at our world
Miramos nuestro mundo and we say, how can I possibly make a difference? y pensamos, ¿cómo puedo marcar una diferencia? But we realize what you did through your servant Paul. Pero nos damos cuenta lo que hiciste a través de tu siervo Pablo. Create in our hearts a passion for the lost like you have. Crea en nuestro corazón una pasión por los perdidos como tú tienes, Padre. Show us what you want us to do about it. Muéstranos qué quieres que hagamos al respecto. And when you've shown us, help us to follow you and never give up. Y cuando nos muestres, ayúdanos a nunca rendirnos. Because if we'll do these things, Porque si hacemos estas cosas, we know you can use us beyond our greatest dreams. sabremos que nos vas a utilizar más allá de nuestras grandes necesidades. And Lord, you know our hearts. Padre, conoces nuestro And corazón you know this room is full of young people this morning that are making those kinds of decisions in their y lives. conoces, Padre, que este salón está lleno de jóvenes que están tomando esa decisión en este momento. Use them during this year. Utilízalos durante este año. Teach them, Enséñales, bless them, bendícelos, help them to remain available to you, ayúdales a que continúen a disposición tuya, even if they're misunderstood, aun si son malentendidos, even if the road you send them to is hard. aun si el camino al que los envías es un camino difícil. And oh God, use them to change our lost and dark world for Jesus Christ. Padre, utilízalos para cambiar este mundo perdido y oscuro para Cristo. We pray it in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.